lado común. Entonces, un ángulo igual, el ángulo SD, aquí sí estoy usando la notación, el ángulo ECD sería el ángulo que tiene como vértice el punto C. Sería igual al ángulo EDC. Es decir, aquí lo que estoy argumentando es que estos ángulos también son iguales. En otras palabras, además de que los segmentos son rectos, de que el punto G es el punto medio, una cosa que ya podemos argumentar sin mayor dificultad, ¿dónde está? Esta. Miren, esta es la proposición 1.5. Demostrar que en los triángulos isósceles se forman ángulos iguales en las bases. Eso no estaba del todo, bueno, esa proposición les digo que es bastante complicada. Aquí está más o menos la argumentación que da Euclides en la proposición 1.5 y es bastante engorrosa, tiene que hacer un montón de trazos auxiliares. A ver, vamos a tratar de argumentar por qué los triángulos isósceles tienen ángulos iguales en las bases con lo que ya sabemos nosotros. Primero, voy a dibujar un triángulo isósceles. Para eso necesito una base y un lado que va a ser el lado distinto a la base y que van a ser los lados iguales. Entonces, a ver, dibujo el triángulo como indica la proposición 1.1, porque aunque es para triángulos equiláteros, sé que me sirve para cualquier tipo de triángulos, incluidos los isósceles. Ahora viene la construcción del isósceles. Tomo dos veces la misma medida y me apoyo en los dos extremos de la base y encuentro ese punto. Y lo dibujo. Entonces, ¿cómo podría yo justificar que los ángulos de la base, los ángulos que voy a marcar ahora en rojo, cómo puedo justificar que este ángulo es igual a este? A este le voy a llamar A y a este B. ¿Cómo podría justificarlo sin seguir el camino entonces que siguió Euclides en la proposición 1.5? Lo que yo sé, fíjense, en esta misma construcción, acá abajo queda otro punto, otro vértice, digamos. Y por todo lo que ya vimos de la proposición 1.9, sé que también con este punto, yo aquí me dibujo este otro triángulo, que también es igualito al de arriba, son congruentes, son isósceles ambos. Déjenme modificar el tamaño porque está muy grandote todo esto para que se vea mejor. Bueno, todavía más. Aquí no perdamos de vista, voy a borrar estos garabatos, que el triángulo trazado es isósceles, tanto el de arriba como el de abajo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es trazar la recta que une los vértices de esos dos triángulos isósceles. Ni siquiera recta, va a ser semirrecta, va a ser el segmento este. Por todo lo ya visto anteriormente, yo sé que ese segmento que acabo de trazar divide en dos partes iguales. Déjenme ponerle nombre para hablar de él. Nombre a los extremos. El segmento NO se llama así. Va de nuevo. Etiqueta, etiqueta. A ver si se logran ver bien. El segmento NO es la base de dos triángulos isósceles. Acá el vértice, este vértice acá arriba se llama P y el vértice por abajo se llama Q. Entonces, a ver, para hablar en términos de las etiquetas que puso GeoGebra, el triángulo NPO es isósceles por construcción, yo así lo construí. El triángulo NOQ también es isósceles por construcción, son igualitos por la proposición 1.1. Ahora, cuando uno el vértice P con el vértice Q, yo sé que esa línea que se traza
divide en dos partes iguales al segmento NO. Es decir, este otro punto que voy aquí a marcar, el punto R, sé que es el punto medio de NO. Entonces, NR igual a RO. Y lo que yo quiero demostrar ahora, sin usar todo lo que dice Euclides, es que este ángulo, que el ángulo en N es igual al ángulo en O. Es decir, quiero demostrar que los ángulos en la base de un triángulo isósceles son iguales. Ok, para eso yo me puedo fijar simplemente en lo siguiente. El lado NP es congruente con el lado PO porque son los lados iguales del mismo triángulo isósceles, es decir, NP igual a PO. Ahí ya llevan un par de, bueno, llevan lado a lado iguales. Luego, por lo que ya dijimos, el lado NR es igual al lado RO. Ahí ya llevan dos pares de lados iguales. Y por último, el lado PR. El lado PR es un lado común para los dos triángulos. ¿De qué triángulos estoy hablando? Del triángulo NPR y del triángulo POR. Esos dos triángulos son congruentes, tienen tres lados iguales. Por lo tanto, sus ángulos respectivos tienen que ser iguales. Eso significa que si comparo los lados que son iguales, este ángulo tiene que ser igual a este. Son los ángulos correspondientes al lado NP con el lado PO y al lado NR con el lado RO, que son iguales. Entonces, ahí está, este ángulo tiene que ser igual a este. Y ya acabé de justificar, sin usar todos los argumentos, ¿dónde está? Sin usar todos, creo que es en esta misma. Ajá. Sin usar todos estos argumentos extraños y difíciles de entender que usa Euclides cuando lo demuestra, pues yo estoy demostrando a partir de la proposición 1.9 que esos ángulos en la base son iguales. Ahora pensemos en un triángulo equilátero. Yo hace rato estaba a punto de usar una herramienta que tiene GeoGebra directamente para construir polígonos regulares para el triángulo equilátero y dije, no, pero es que todavía no he demostrado que los triángulos equiláteros son polígonos regulares. Bueno, demostrémoslo de una vez. Dibujemos un triángulo equilátero, cualquiera. Así de fácil, ya sabemos cómo. Proposición 1.1. Y ya sabemos que los triángulos isósceles forman ángulos iguales en las bases. A ver, lo que acabo de dibujar, que no quepa duda, es un triángulo equilátero. Usé solo una medida y con el compás lo terminé de construir. Este triángulo es equilátero, es decir, este lado mide lo mismo que este y mide lo mismo que este. Ahora, voy a suponer, porque yo no tengo razones para pensar lo contrario, voy a suponer que los ángulos son diferentes. A lo mejor ahorita alguien brinca y dice, no, los ángulos son iguales. Eso no lo sabemos, no lo hemos demostrado. Si fueran iguales, sería entonces un triángulo, sería un polígono regular, el triángulo equilátero. Tendría lados iguales y ángulos iguales, pero yo no lo sé todavía. Parto de que no sé cómo son los ángulos de un triángulo equilátero. Les pongo alfa, beta y gamma porque no sé nada de sus ángulos. A lo mejor ahorita alguien dice, ¿cómo no valen 60 grados? No, eso no lo sabemos. Ni siquiera hemos definido un sistema para medir ángulos como el sistema de grados sexagesimales, para decir que valen 60. Ok, entonces, fíjense. Si yo pienso que esta es la base de un triángulo, sí, si pienso que este lado es la base de un triángulo y me fijo en sus otros dos lados, son ángulos iguales, son lados iguales, es decir, A es igual a A, tomando este como base, ¿no? Dicen, pero pues la base también vale así, no importa. Pero tomo uno como base, es decir, este lo tomo ahorita como base y me fijo en los otros dos lados y veo que los dos lados son iguales. A es igual a A. Y la proposición 1.5 dice que cuando un triángulo tiene dos lados iguales, estos dos, este igual a este, los ángulos en la base son iguales. En otras palabras, los ángulos en la base, que serían estos dos, tienen que ser iguales, es decir, alfa tendría que ser igual a gamma, por el criterio de que tengo un triángulo donde sé que dos lados son iguales, es isósceles.
Luego, repito exactamente lo mismo, pero tomando como base otro, por ejemplo, otro lado. Por ejemplo, ahora digo, quiero usar como base este lado. Este lado es la base. En ese momento me doy cuenta que tiene dos lados, los otros dos lados que sobran son iguales. Entonces aplico el criterio de la proposición 1.5. Triángulo isósceles, es decir, un triángulo que sé que tiene dos lados iguales, los ángulos de la base tienen que ser iguales, es decir, los ángulos de la base son gamma y beta. Entonces concluyo que gamma es igual a beta. Y ya teniendo estas dos igualdades, pues si alfa es igual a gamma y gamma es igual a beta, pues por lo tanto, alfa también es igual a beta. Y acabo de llegar a la conclusión, ahora sí, de que cuando yo dibujo un triángulo un triángulo equilátero, es un polígono regular. Tiene lados iguales y ángulos iguales. ¿Cómo dibujo un polígono regular con GeoGebra? Solamente indico lo que mide uno de sus lados, utilizo la instrucción polígono regular, doy clic, es decir, señalo cuánto van a medir los lados e indico cuántos vértices tiene el polígono. En este caso, que va a ser un triángulo equilátero, solo tiene 3 y ahí está. En automático, GeoGebra me dibuja triángulos equiláteros. Ya no tenemos, para que me entiendan, ya no tenemos que repetir todo lo que dice la proposición 1.1 con el compás. Ya sé que los triángulos equiláteros son polígonos regulares, puedo entonces utilizar esta instrucción, polígono regular. Y además, he demostrado que en todos los triángulos equiláteros, en todos, no he dicho cuánto miden, pero sí he dicho que estos ángulos son en realidad iguales. Triángulos equiláteros, 3 lados iguales, 3 ángulos iguales. Por lo tanto, el triángulo equilátero es un polígono regular. Regreso para preguntar si hay alguna duda o pregunta hasta aquí sobre cómo puedo justificar ahora que los ángulos en la base de un triángulo isósceles son iguales y los triángulos equiláteros son polígonos regulares. ¿Ok? Entonces, sigamos. ¿Qué proposición sería ahora importante? Ya nos regresamos a la 1.5. Ya vimos la 1.10. Ok. Problema que es de interés normalmente. Ahí va un problema de interés. Déjenme desactivar la vista y la cuadrícula, la vista gráfica y la cuadrícula. Ya sé entonces resolver este problema. Quiero dividir en dos ese segmento. Ya sé que hago la construcción como de los dos triángulos equiláteros y uno los vértices y divide en dos. Entonces, cuando yo quiera el punto medio de un segmento, ya no tengo que hacer toda esa construcción. Vengo aquí a GeoGebra, tomo el comando de punto medio y le doy clic a los extremos. Ya no tengo que hacer toda la construcción porque ya sé hacerla. Ya sé cómo se hace. Otra cosa que ya no tengo que hacer. Me piden trazarle la mediatriz a este segmento, es decir, la recta perpendicular que pase por su punto medio. Esa es la mediatriz que damos. Ok, el mismo procedimiento. De hecho, lo voy a reproducir, ya ni siquiera con círculos, ya directamente, como ya sé que los triángulos equiláteros son polígonos regulares, con la instrucción de polígono regular, miren, si quisiera hacer la construcción, rápido, construyo los dos triángulos equiláteros sobre ese segmento, uno sus vértices, y en ese momento sé que el segmento quedó dividido en dos y que además la recta que une a los vértices opuestos a la base es la mediatriz. Ah, déjenme ver, creo que no se estaba viendo la pantalla, disculpen. A ver, va de nuevo. Les decía, ustedes ya no tienen que hacer cosas tan engorrosas ahora que hemos visto las demostraciones.
quiero dividir ese segmento en dos. Saben que la construcción para dividirlo en dos equivale a dibujar los dos triángulos equiláteros que se pueden formar. Y para eso usarían el compás y todo ese rollo. Pero como sé que los triángulos equiláteros son polígonos regulares, ya lo demostré, pues utilizo directo el comando, miren, polígono regular. Ahí le doy a la longitud, le digo que 3 vértices y ya me dibuja el primer triángulo equilátero. Este primero. Le reducimos un poco y hago lo mismo, pero al revés para construir el que va en el otro sentido. 3 vértices y ahí está. Esto es lo que tendrían que hacer, ya ni siquiera tendríamos que usar lo del compás, y sé que uniendo los vértices opuestos a la base, obtengo dos cosas. Obtengo el punto medio, bueno, ahí no le atiné, perdón, no lo marqué, no marqué bien la intersección. Va de nuevo, obtengo el punto medio, y otra vez no la marqué bien, entonces mejor lo hago como GeoGebra manda, que es con el comando punto medio. Ahí está, ahora sí. Obtengo el punto medio, que es este puntito de color negro, y además sé que esta recta o estos dos segmentos, vaya, son perpendiculares. Ok, ya no tengo que hacer nada de eso. Sé que esta recta sería la mediatriz del segmento. La mediatriz es la recta que pasa por el punto medio de un segmento y es perpendicular. ¿Cómo haría yo ahora esas cosas? Quiero hallar el punto medio de este segmento, uso directamente el comando punto medio, porque ya demostré que soy capaz de construirlo solo con un compás. Ahí está. Que me halle GeoGebra en automático el punto medio. Ahora, quiero la mediatriz de este segmento, la recta perpendicular a su punto medio. No tengo que hacer tampoco ya la construcción. Vengo aquí a los comandos y aquí dice mediatriz. Nada más le indico que quiero la mediatriz del segmento que pasa por, que son estos sus extremos, y me lo trae en automático. Ya no tengo que hacer la construcción. Pero les decía que ahora voy a proponer un problema que es de interés. Y aquí sí quiero que le piensen un poquito y que me digan cómo, con lo que hemos dicho, se podría hacer. Les doy un segmento y quiero que le tracen una recta perpendicular, pero no por el punto medio, que sería la mediatriz y que ya sé cómo, y lo haría directo con el comando. No quiero esa. Esa no. Quiero que le tracen una recta perpendicular a un segmento, pero que pase por uno de sus extremos. Por ejemplo, este segmento, vamos a ver cómo se llaman sus extremos. Se llaman T y U. A ver, resuelvan este problema. Es un problema de construcción. Trace una recta perpendicular a este segmento por el extremo T. Y lo que sabemos es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Construir triángulos equiláteros, isósceles o escalenos, construir mediatrices, dividir en dos, es decir, hallar el punto medio. Realmente no sabemos mucho más hasta ahorita. Dividir en dos un ángulo, por supuesto. Entonces, aquí escribo la pregunta. Un problema de construcción. Trazar la perpendicular al extremo de un segmento. Si fuera al punto medio ya está dado, es la mediatriz y ya sabemos cómo. Pero yo no quiero no quiero al punto medio, quiero un extremo. ¿Cómo resolveríamos ese problema entonces? Con lo que sabemos. Pues podríamos marcar la mediatriz del punto, bueno, del segmento TU, y okay, de ahí trazar un círculo del punto T a la mediatriz y trazar los dos triángulos. A ver, del punto T a la mediatriz, pero ¿a qué punto de la mediatriz? A ver, cuando me digan traza un círculo, necesito saber el centro y el radio. Entonces, la mediatriz del segmento, pues ya estaba, porque el segmento está dado, TU, su mediatriz ya está. Ahora me dijeron, un círculo con centro en T y hacia la mediatriz, pero ¿hacia dónde de la mediatriz? Sí,
hacia la intersección de la mediatriz. Ok. O sea, el punto medio. Es Exacto. decir, ok, a ver, entonces ahí no, todo esto se puede hacer, sabemos cómo, y los postulados me lo permiten. Ahí está. Luego, Pues podemos trazar el triángulo equilátero mediante ese segmento. el triángulo equilátero. Bueno, pero eso lo podía trazar sin hacer nada de esto. A ver si estoy entendiendo. Quieren que construya un triángulo equilátero usando como uno de sus lados el segmento TU, pues eso se podía hacer directo, porque ya sabemos cómo. Es proposición 1.1. O en realidad la idea es otra. A ver, espérame un momento. Aquí hay una idea muy importante, muchachos, que deben tomar siempre en cuenta. Cuando sepan resolver un problema que no es el problema original, pero que tiene relación con el problema que ustedes quieren resolver, habría que usar esa información o eso que ya se conoce. Por ejemplo, yo no sé cómo trazar puntos, yo no sé cómo trazar perpendiculares por los extremos de un segmento. Lo que sé es trazarle perpendiculares por su punto medio. Ese problema ya lo resolví, es la mediatriz. Entonces, partiendo de que yo ya conozco eso, una forma de resolver este problema sería haciendo que el punto T sea el punto medio de un segmento, porque a ese problema sí lo sé resolver, ¿me explico? Si el punto T fuera el punto medio de un segmento, yo podría trazarle la mediatriz a ese segmento y sería una recta perpendicular que pasaría por T. Entonces, ¿cómo hago para que el punto T sea el punto medio de un segmento? Quiere decir que el segmento TU tendría que ser la mitad de un segmento que mida lo doble. Entonces, postulado 2 de Euclides. El postulado 2 me dice que yo puedo, bueno, el postulado 1 es el que me permite trazar ese segmento de T a U, pero el postulado 2 me dice que yo puedo extender ese segmento por cualquiera de sus dos extremos de forma indefinida. Entonces, voy a extender este segmento por T, es decir, trazo la semirrecta que pasa por U y por T y que se abre indefinidamente por T, es decir, esta ya no termina, ahí sigue y sigue. Eso me lo permite el postulado 2. Luego, por el postulado 3, yo puedo trazar un círculo que tenga como centro T y como radio TU. Ahí está. Repito, por el postulado 3. Encontrando un nuevo punto, que sería este. Ese punto, a ver cómo se llama V. Vean que esta construcción es sumamente sencilla. Extender la recta, postulado 2. Trazar el círculo, postulado 3. Y lo que acabo de obtener, para que quede claro, lo que acabo de obtener es un nuevo segmento, el segmento de B hasta U. Fíjense, el segmento de B hasta U es lo doble que de T a U. Y en este momento el punto T resulta ser el punto medio del segmento BU. Y yo ya sé resolver el problema de trazar la perpendicular por el punto medio, es la mediatriz, es decir, ahora ya sin tener que hacer toda la construcción, solamente con el comando mediatriz, pido la mediatriz de B hasta U. Y sé que va a pasar por T porque T es el punto medio. Y acabo de resolver el problema. Ustedes dirían, no, pero a ti te pidieron trazar la perpendicular por T. Pues ya está. A lo mejor ustedes dicen, pero es que lo resto de la construcción no va, pues si quieren lo oculto, ¿no? Ese no es problema, lo oculto. Pero el problema ya está resuelto. O sea, vean, con eso que ya sabía yo, puedo trazar ahora perpendiculares por el extremo de cualquier segmento. Y esta es una de las proposiciones del libro 1. Eso es importantísimo porque dado un segmento cualquiera, yo siempre puedo duplicarlo
para que uno de sus extremos sea el punto medio, puedo trazar la mediatriz y va a pasar por el extremo. Por lo tanto, cada que quieran una perpendicular a un segmento por un extremo, ya nada más venimos, usamos comando perpendicular y le doy clic al segmento y le doy clic al extremo por el cual quiero que pase la perpendicular y me la va a trazar en automático. Y lo tengo permitido porque yo sé que lo hubiera podido hacer con el método que ya expliqué, es decir, va de nuevo. ¿Por qué esto es válido? ¿Por qué me lo permito? Porque por el postulado 2 yo siempre voy a poder extender este segmento por uno de sus extremos. Por el postulado 3 siempre voy a poder construir este círculo hallando este otro punto. Y por el teorema que ya demostré, por el 1.9, que me permitió trazarle perpendiculares a segmentos, yo ya sé que entonces, mediatrices a segmentos, perdón, sé que entonces ya le puedo pedir la mediatriz de todo este segmento, que es lo doble del original. Y sé que ahí va a pasar también por el extremo. Entonces ya está resuelto el problema de hallarle la perpendicular a un segmento por un extremo cualquiera. Habría un problema más interesante, es una de las proposiciones más adelantadas del libro. Postulado 1, puedo dibujar una recta y puedo poner un punto por fuera de ella. Bueno, antes de ese, este problema es igual, parecido al anterior, y a ver, se los dejo casi de tarea porque el tiempo se acaba. El problema consistiría en lo siguiente: ahora no quiero una perpendicular por el extremo de un segmento, ahora quiero una perpendicular a esta recta que ya dibujé que pase por un punto fuera de ella. Ese sería el problema. ¿Sí? Ahora el problema sería trazar perpendicular a una recta que pase por un punto fuera de ella. Les aseguro que con lo que saben no necesitan más para resolver ese problema. No necesitan más. Aquí sí tendrían que hacer una construcción. Aquí no se vale venir a usar nada más el comando y decir perpendicular a esta por aquí, porque eso todavía no hemos dicho cómo se hace, o no hemos argumentado que ya lo podamos hacer directo. Entonces, repito, el problema, entiéndanlo así: tienen una recta cualquiera, tienen un punto fuera de esa recta y quieren trazar la perpendicular a la recta dada que pase por un punto fuera. Eso sería algo que les dejo para que lo traten de hacer ya por su cuenta. Ya estamos sobre el tiempo, entonces nada más regreso para decirles que ahí en la plataforma les voy a pedir que ustedes traten de justificar algunas de las proposiciones del libro 1, muy básicas, bueno, no son muy básicas, más bien son proposiciones muy importantes, teoremas muy útiles, pero trátenlo de hacer con lo que nosotros hemos visto hasta ahora, que son cosas muy sencillas. Ya luego pueden revisar, si quieren, cómo lo hizo Euclides. Eso está muy bien igual. De hecho, traten de entender la proposición 1.5, lo del puente de los asnos. Trátenlo de entender como lo hizo Euclides, pero nosotros encontramos una forma mucho más fácil. Y eso es igual muy útil. Entonces, dudas hasta aquí, preguntas sobre lo que hoy vimos. Ajá, es trazar, bueno, no para de la recta, es trazar una perpendicular a una recta que pase por un punto fuera. Voy a volver a ponerla, la pantalla de GeoGebra. Voy a volver a compartir donde estaba la indicación. Pero ese es el enunciado. Sería así: trazar perpendicular a una recta que pase por un punto fuera de ella. Y todos estos problemas, si los revisan, son proposiciones del libro 1, pero no quiero que vayan directo a ver cómo lo hace Euclides, que lo hace de una forma muy axiomática, siguiendo todo lo que ha demostrado anteriormente. Quiero que lo traten de resolver con lo que hasta ahorita hemos visto, que son cosas muy básicas. Puedo dividir segmentos a la mitad, puedo trazar mediatrices de segmentos, puedo dividir ángulos a la mitad y puedo construir triángulos. Básicamente es lo que hasta ahorita hemos nosotros revisado. Y con eso debieran ser, y hasta ahorita ya puedo trazar también perpendiculares por extremos de un segmento. Con todo eso deberían poder resolver este problema y algunos otros que les voy a plantear en la plataforma. Entonces, si no hay
dudas sobre esa indicación. No sé si hay algún otro comentario de cualquier tipo. Y si no, pues con eso daríamos por concluida la sesión. Vamos más o menos bien, no terminé todo lo que quería terminar. Les dije que hoy íbamos a demostrar el teorema de Tales y el teorema de Pitágoras, ya no dio tiempo, pero básicamente ya tenemos todo lo que necesitamos para demostrarlos. Ok, bueno, pues si no hay preguntas, muchachos, entonces nos vamos.